El tema que hoy quisiera compartir con ustedes tiene que ver con un sistema de vida, un sistema cultural, un sistema en el cual no nos estamos dando cuenta del alcance, de la penetración y del dominio de este sistema. Ustedes allí en la placa están viendo la palabra que pertenece a un reino, un antiguo reino, Babilonia. Y Babilonia era un reino que estaba ubicado en lo que sería en las márgenes o en el medio de la tierra entre el Éufrates y el Tigris, lo que hoy actualmente sería Irak e Irán. Un reino que tenía características significativas, un reino que existió unos 800 años antes de Cristo, un reino que había conquistado todo el mundo conocido de aquel entonces, o sea, militarmente tenía dominio sobre todo lo que existía en ese momento, tenía un desarrollo cultural interesante, tenían desarrollo en lo que es la ciencia, especialmente en la astronomía, en eso tenían un desarrollo importante. Eran una cultura politeísta, o sea, tenían varios dioses a los cuales ellos adoraban y ellos entregaban sus ofrendas. Y ustedes me preguntarán qué tiene que ver Babilonia con nosotros. Babilonia estableció un sistema de vida, un sistema de cultura, un sistema, digamos, de influencia y de culturalización de su propia gente. Tenían la particularidad de que los países que ellos dominaban, que ellos militarmente dominaban, los llevaban deportados a Babilonia y le hacían este tipo de lavaje de cerebro para sacar su cultura original e implantarles la cultura babilónica, la cultura de ellos. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Esto ocurrió por unos 3.000 años atrás. El tema es que ese reino después fue dominado por los persas y vinieron otros reinos famosos en la historia humana. Pero lo que dejó Babilonia dejó un sistema. Y ese sistema está activo hoy también. Desapareció el reino que dio origen al sistema, pero está vigente justamente el sistema. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Mi idea es que usted se inquiete no mal, sino que de pronto abra su mente, su corazón para entender cómo funciona el sistema babilónico en 2025 y en esta etapa de la historia que nosotros vivimos, especialmente esta cultura postmoderna. Los babilonios aparecen en la Biblia y están emparentados con la historia de Daniel, del profeta Daniel. Y vamos a ir a la Biblia para entender un poco qué pasó. Capítulo 1 de Daniel, y vamos a leer del versículo 3 al 6. Yo les recomiendo que después, que lo hacemos ahora por razones de tiempo, pero que en sus casas lean el capítulo completo. Y dice así la palabra de Dios. Además, el rey de Babilonia, ordenó a Aspenaz, que era el jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real. Preste atención a ese detalle. Y a la nobleza. Siguiente detalle. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles, preste atención, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida, preste atención, y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después del cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, judíos, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. Preste atención a ese detalle. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esta síntesis
Solo 3 versículos nos revelan el sistema, la mecánica, el funcionamiento de Babilonia. Usted puede decir, pero pastor, estamos hablando de una cultura muy antigua. El tema es que la antigüedad no determina la vigencia. Y tan antiguo como pueda ser, vamos a ver qué detalles y qué cosas persisten y permanecen y hoy día las vamos a encontrar vigentes en nuestra misma cultura, en nuestra misma sociedad. Jesús en Mateo 24 dijo algo que es significativo. Dijo, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, usted deberá asignar qué entiende usted por los últimos tiempos. Y si bien la Biblia no nos declara cuándo es ese tiempo preciso de la venida del Señor Jesucristo otra vez, ya no como el bebé que nace allí en Nazaret, en Belén, perdón, sino como el rey que viene a gobernar y a tomar dominio y a establecer reinado sobre la tierra. Entonces tenemos una diferencia y lo vamos a estar viendo en la Navidad. Pero lo interesante es que Jesús advierte que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, entre varias cosas que van a ocurrir, señales que van a ocurrir, hay una que yo voy a subrayar y es que dice, el amor de muchos se enfriará. No está hablando de la gente común, no está hablando de la gente sin Cristo, no está hablando de la gente que no tuvo un encuentro con el Señor, que no son hijos de Dios, no está hablando de ellos. Está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de aquellos que un día creyeron, pero se enfriaron, se apartaron, renunciaron, se desalentaron, se decayeron. Y muchas de las causas, y va a ver que esto que vamos a hablar en esta mañana, tiene tanto que ver como uno de los causales o uno de los principales causales del enfriamiento de los creyentes. Entonces lo que vamos a estar hablando es de la influencia babilónica en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Aquí lo tenemos representado porque eran judíos, el pueblo de Dios. El pueblo judío fue el pueblo en el cual Dios puso sus ojos y estableció como suyo, como un testimonio para todos los otros pueblos gentiles de su época. O sea, Israel era un faro encendido en medio de tanta oscuridad. Y hoy la iglesia de Jesucristo, vos y yo, somos el Israel espiritual que fuimos llamados, constituidos para también ser luz, ser faro. Hace un rato Damián nos hablaba que el sábado que viene estaremos en las Lomitas. Y estaremos en las Lomitas como pueblo de Dios, como familia de Dios. Hay un mensaje que compartir. Hay una convicción de la cual hablar. Y hay un Salvador al cual anunciar. Y entonces el sistema babilónico está vigente, está activo y funciona para justamente llevar adelante este mecanismo perverso del enfriamiento y del apartamiento de los hijos de Dios de la fe verdadera. Vamos a ver cómo actuó. Primer detalle. Allí en el versículo 3 dice de que eligieron a los príncipes y princesas de Israel. En este caso, príncipes. O sea, los que fueron elegidos tenían algún tipo de nobleza, o sea, de título de nobleza. Eran jóvenes reconocidos dentro del pueblo de Dios. Y yo digo, qué sutil. Babilonia no elegía a cualquiera. Elegía a los que tenían título de nobleza y nosotros también lo tenemos. Usted dice, bueno, pastor, está bien, pero yo no tengo sangre real, yo no soy pariente de Máxima Zorroguieta. No, yo tampoco. Pero mire lo que la Biblia dice en Apocalipsis 1:6. Cuando a veces dudamos de quiénes somos o de lo que somos, esta palabra nos tiene que hoy y en esta mañana traer certeza de lo que y de quién somos. Apocalipsis 1:6.
y nos hizo reyes. Presta atención. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? De vos y de mí. Significa que Dios, en su mente y en su corazón, en su plan, en su determinación, ha decidido darte rango real, rango de nobleza. Aunque vivas en un lugar muy humilde, en el barrio más humilde. Jesús era rey de reyes, nació en Belén, en un pesebre, y entonces su entorno, su contexto no determinaba su identidad. Él era el rey. Así es con vos también. Así es conmigo. Tenés sangre real, tenés ADN del reino de los cielos, tenés identidad de Dios. Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Eres la niña de sus ojos. Eres la razón de la salvación que el Señor vino a hacer, Él dando su vida para darte a vos vida y a mí también. Por lo tanto tenemos sangre real, ADN real. Y así como en aquel entonces Nabucodonosor, el rey caldeo, el rey babilónico, eligió jóvenes que pertenecían a la nobleza del pueblo de Dios, así en este tiempo el sistema babilónico está buscando hijos e hijas de Dios para justamente culturalizarlos, cambiarles su identidad y poner otra distinta. Yo no sé qué te produce a vos pensar de que tenés espíritu de nobleza, que tenés en tu interior por regalo de Dios, porque no fue por tus méritos ni por los míos, sino por gracia, de que hoy yo soy un hijo, una hija de Dios, soy un príncipe, o sos una princesa de Dios aquí en el lugar donde Dios te puso. Por lo tanto, lo primero que tengo que entender que el sistema babilónico le apunta a los hijos de Dios. Porque en el infierno se sabe muy bien tu rango. Se sabe muy bien tu ADN. Se sabe muy bien tu identidad. El infierno sabe a quién tenés en tu corazón. Y el infierno sabe a quién vos amás por sobre todas las cosas. Por eso vas a seguir siendo el objeto del ataque y de la culturalización al revés. Se trató de borrar a los cristianos de muchas maneras. En el primer siglo a través de la persecución y de mandarlos al Coliseo romano a ser despedazados por los leones. Pero cuanto más cristianos se mataban, más cristianos surgían. Entonces el infierno se dio cuenta que no es matándolos, no es asesinándolos. En este momento, yo les he contado, África en este momento está matando centenares, decenas de miles de cristianos. Iglesias incendiadas, iglesias evangélicas. Misioneros nuestros, pastores nuestros han sido muertos. Yo ya se los he contado en una de las charlas anteriores. Pero ¿sabe una cosa? No ha dado resultado al infierno matar. Porque cuanto más mataban, más surgían. Entonces ya no es el hecho de asesinar, el hecho es cambiarles la cabeza. El mejor sistema o la mejor estrategia para el reino de la oscuridad es cambiarte tu manera de pensar. Es cambiarte tu coco. Eso se llama culturalización. El sistema babilónico apunta a cambiar la cabeza. Siguiente. Hemos hablado que la primera se elegían a jóvenes pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes. Versículo 4. Apuestos, sin ningún defecto. Cuando yo leía esto, digo, qué verdad. Porque hoy nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son el principal objetivo del sistema babilónico contemporáneo, posmoderno. Tus hijos, mis nietos, están siendo el objetivo del ataque de Satanás y de este cambio en su mente.
Por eso que a veces cuando ellos vienen a tu casa y te cuestionan en qué crees, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? Mejor me quedo en casa. Hoy los medios que existen, que están a disposición, están transmitiéndoles valores permanentes contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Y estás en esa lucha, vos como papá, como mamá, como abuelo, tía o tío, estás en esa lucha de cómo confrontar estas creencias perjudiciales y que están desviando a tus hijos, a tus hijas, detrás de un modelo diferente. Hoy detrás de, tenemos que ser modernos, tenemos que ser abiertos, tenemos que permitir todas las cosas, hay nuevos valores. Hoy en nuestras escuelas se está dictando el ESI, y el ESI es justamente educación sexual integrada. Le están enseñando a tus hijos y en este caso a mis nietos, que lo que la Biblia dice ya no vale, no tiene sentido. Hay una sexualidad diferente, libre. Haz lo que quieras. Haz lo que sientas. O sea, vos sos Dios dentro de la cultura babilónica. Lo que te está diciendo, haz lo que tu cuerpo te pide, lo que vos pensás. Y entonces de pronto tenemos una confrontación de valores. Y en nuestra casa muchas veces se producen allí esas famosas charlas en la cena o en el almuerzo donde justamente hay un permiso que uno de nuestros hijos nos pide para ir a algún lugar que nosotros, por la edad que tenemos, nos damos cuenta que no es el mejor lugar. Y entonces viene la confrontación porque empieza a haber un choque de cultura y de fe entre el sistema babilónico y lo que Dios dice en la palabra, en su palabra. Qué importante que como iglesia sigamos atendiendo, escuchando y conteniendo a nuestros jóvenes y nuestros adolescentes para ayudarles a pensar de que no es el sistema babilónico lo único que importa, sino lo que más importa es la obediencia a Dios, porque me va a ir bien. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo dramático que la cultura babilónica, cuando los toma, los gobierna, produce efectos que quedan para toda la vida. Dependencia de las drogas, de pronto maternidad, paternidad, con pocos años de vida, relaciones de pareja modernas, sin compromiso. Y esta es la realidad que vivimos hoy y a la que enfrentamos hoy. Así que Babilonia apuntaba a jóvenes. Yo me gozo tanto con los jóvenes, con los que a veces de ustedes que comento, por algunas de las razones, no solo en primer lugar porque están buscando a Dios. Algunos de ustedes vienen y sus padres no vienen, y esto para mí es enorme, porque puedo entender que ustedes están aquí no por un interés personal o porque los obligan, ustedes están aquí porque están buscando la verdad. Ustedes están aquí porque hay algo que han sentido que no es grupo. Porque por más que lo intentáramos, no podríamos de ninguna manera repetir algo para tratar de entretenerte o convencerte, si no es la presencia gloriosa de Dios en tu corazón. Cubramos a nuestros jóvenes, apoyemos a nuestros jóvenes, amemos a nuestros jóvenes. Y aun cuando vienen destruidos por el sistema babilónico, también abramos los brazos para restaurarlos, porque hay salvación en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ayúdame, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esa palabra es gloriosa, es la palabra de la esperanza, es la palabra
y se me cruzó porque es la parábola del hijo pródigo. Porque es la iglesia justamente ese padre que volvió a abrazar a su hijo a pesar de haber fracasado y de haber desobedecido y de haber hecho la suya. Muy bien, volvemos a Babilonia. No solo entonces buscaba jóvenes. También allí en el versículo 4 dice de que debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Para cambiar la mente también tenían que cambiar el idioma. Entonces estos jóvenes hebreos ya no se les permitía hablar en hebreo, sino de que tenían que adaptar el lenguaje y el idioma del reino en el cual ellos estaban. Entonces tenían que hablar la lengua babilónica. Pero también se les instruía en la literatura, la importancia de esto netamente cultural. O sea, tienen que conocer la cultura. ¿Estás viviendo acá? Conocer la cultura. Conocer nuestra historia. Conocer quiénes somos. Conocer de nuestros valores. Y esto es lo que Babilonia hace. Y con respecto al cambio de idioma, yo creo que tenemos que revisar cómo hablamos. Porque a veces nuestro hablar es idéntico a Babilonia. Hablamos como los babilónicos hablan, y cuando digo, por supuesto, estoy hablando de Babilonia, estoy parafraseando. Estoy hablando como los demás que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, hablan. Y tengo que replantearme. ¿Qué hablo? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Por mi hablar, ¿con quién me identifico? Si alguien oye cómo hablo, ¿se daría cuenta quién soy? Yo sé que para los chicos de hoy hay ciertas palabras que no necesito yo decirlas, porque aparte no sería ético que lo diga desde aquí ni tampoco de allí, pero ellos tienen un sistema de idioma. Todos se llaman igual. Y usted ya sabe a qué me refiero. Yo no sé cómo es. Todo el mundo se llama igual para ellos. Che. Y entonces, la pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto hemos sido culturalizados también para hablar como la gente común habla? Y es el tiempo que tenemos que rescatar también nuestra forma de hablar. Y que nuestra forma de hablar, yo no digo que usted sea un santulón, de que de pronto hable in dominum sanctum y vaya al trabajo, a la universidad, al colegio y de pronto tenga un modo de hablar que sea estrambótico. No, sea normal. Pero ojo con las palabras que usa, porque las palabras contienen sentido. Las palabras son nuestro medio de comunicación, son lo que realmente estamos revelando que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es muy fácil, aplica ese principio. Escuchá hablar y vas a identificar quién vive en su corazón. Papás y mamás y abuelos, ojo cómo hablamos. Porque a veces nuestra casa es el primer lugar donde se habla mal, donde hablamos incorrectamente, donde decimos cosas. Ojo con la ironía. Porque a veces de pronto se pero es un chiste. No, cuidado. Miren, yo he pagado un precio muy alto y sigo pagándolo porque soy irónico. Y usted no sabe cómo me tienen en casa. ¿Por qué? Porque la ironía no es inocente. La ironía a la otra persona le hace daño. Y entonces tenemos que ser cuidadosos también en la manera que hablamos y decimos. Babilonia influye en el modo de hablar, en el sentido de las palabras que se usan en el idioma. Siguiendo con el sistema babilónico, versículo 5 dice que al rey le asignó raciones diarias de comida. O sea, les cambió la comida. Usted conoce la historia. Por eso digo, léala, porque no tengo tiempo de ver que ellos hicieron una contrapropuesta y dijeron, queremos comer legumbres.
el mayordomo, digamos, que estaba a cargo, dice, no, pero si ustedes no comen, y me va a costar la cabeza a mí. No, denos unos días, haga una prueba y después compare. Bueno, por supuesto que siguiendo con las legumbres estaban mejor alimentados los jóvenes hebreos que el resto de los otros. Pero Babilonia cambia también la dieta. Dice, pastor, mire, vegano, vegetarianos, y hoy está habiendo una corriente que es dieta con contenido filosófico. Y de pronto hay corrientes hinduistas, corrientes alternativas que de pronto también dentro de su contenido tienen una dieta para proponerte. Así que fíjense que no inventamos nada nuevo. Ahora, de pronto usted me dice, pero pastor, ¿cuál es el problema? Mire, simplemente le dejo unos versículos para que usted después lo analice con respecto a los hábitos alimenticios o los tipos de comida. Génesis capítulo 9, versículos 2 y 3. Dios le habla a Noé. Después del diluvio dice, todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves y las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. No es esa la versión. En Reina Valera, por favor. En Reina Valera dice la última frase, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y en otra versión dice que son para comer. Todo lo que se mueve, todo y vive, o será para mantenimiento, será para comida, así como las legumbres, las plantas verdes, etc. ¿Qué le decía Dios a Noé? Come. 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 O sea, no estoy diciendo que, Hernán, vos tapate los oídos por un rato, porque a vos te digo comé y salís y te me comés un lechón y después te tenemos que internar. Pero por favor, fuera de estas cosas, que obviamente no es que como cualquier cosa y que mi estómago es de hierro y que yo soy Gardel. No, el tema es que de pronto, frente a lo que como, o sea, tengo que entender que Dios puso todo esto, tanto sea legumbres, vegetales, animales, peces, para comer, para alimentarte. Aquí tenemos un tema. Cuando llegue Semana Santa, el día en que no vamos a comer carne roja. ¿Quién lo dice? Y entonces de pronto creemos y seguimos ciertas cosas de la cultura que no tienen que ver con lo que Dios dice. Ahora, sé que me metí en un fandango con este tema, pero usted haga lo que en su conciencia sienta que tiene que hacer. O sea, porque el principal juez es su propia conciencia. Y la Biblia habla de la libertad de conciencia o no. Si usted no tiene libertad de conciencia en lo que está haciendo, déjelo de hacer, porque él es pecado, dice la Biblia. Entonces, si para usted no comer cierto día, no comer cierta cosa, bueno, pero sepa esto, en el diseño de Dios estaba pensado de que todo lo que fue hecho por él es para bendecir al hombre, bendecir a la especie humana. Mata y come. Interesante lo de Pedro, ahí él mata y come, porque le bajó a animales que incluso para los hebreos eran animales prohibidos de alguna manera, y de pronto bajó el lienzo y le dice, mata y come, pero Señor, yo nunca comí. Lo que yo te bendije, no lo maldigas vos, lo que yo he preparado, no lo maldigas. Como tratando de enseñarle el hecho de que no estamos sujetos a este tipo de cosas, de comidas, de tipos de comida y demás. Todo lo que te viene para alimentarte, úsalo con sabiduría, cuidando tu cuerpo, no comiendo en exceso, no comas de pronto tantos hidratos de carbono porque vas a tener una panza como la mía. No comas muchas grasas porque te va a subir el colesterol. Ojo con los dulces, esto me lo digo a mí mismo. ¿Por qué? Porque puedo empezar a disparar diabetes. Bueno, ¿qué quiero decir? Cuidá tu cuerpo, cuidá el templo
del espíritu, que es tu cuerpo. Pero, otra vez, ojo con la culturalización alimentaria. Esto es lo que hacía también Babilonia. El siguiente, y este es el más importante y el último, les cambiaron los nombres. Les cambiaron los nombres. Ustedes dicen, pastor, ¿y cuál es el problema? Tenemos que partir de la base que dentro de la cultura oriental el nombre es sagrado y el nombre tiene significado. Tiene tanto significado que determina a la persona. O sea, el nombre determina a la persona. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Pedro, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Alguien sabe qué significa Simón? Junco. Y el Señor dice, no te vas a llamar más Junco. Ahora te vas a llamar ¿cómo? Pedro, ¿qué significa? Piedra. Fíjense. El junco es llevado, es arrastrado, es movido, es sacudido por el viento. Pero la piedra es inconmovible. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Impulsivo, iba para allá, para acá, el tipo era imprevisible. Y de pronto Jesús le cambia el nombre porque le cambia justamente identidad. Ya no sos una persona impulsiva, ahora sos una persona que está plantada. Plantada, firme. Jacobo. ¿Qué significa el nombre Jacobo? ¿Alguno sabe? Engañador. Y Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Israel es todo lo contrario. Príncipe de Dios. Entonces, hay muchos ejemplos de cambio de nombre, pero cambio de nombre para bien, para sacarlo, digamos, de esa identidad que está afectada, que de pronto determina una persona con características no deseables. Y de pronto el nombre nuevo estaba estableciendo una identidad nueva, un carácter nuevo. Y de pronto estos 4 jóvenes, fíjese, es interesantísimo entender el nombre hebreo de estos 4 jóvenes y luego cómo le cambiaron por los nombres caldeos. El primero Daniel, su nombre en hebreo es Dios es mi juez. O sea, el nombre Daniel es Dios es mi juez. Pero le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. Y Belsasar significa Bel, que era una de las deidades de los dioses paganos que tenían los babilonios. Belsasar significa Bel protege al rey, como diciendo, mira, tu Dios, sutilmente, dice, no, acá tu Dios no cuenta, acá cuenta Bel. Bel es el Dios que protege a nuestro rey, que mantiene nuestro reinado, que mantiene las cosas en su lugar, en el que nosotros creemos. El segundo se llamaba Ananías, que en hebreo es Dios es misericordioso. ¿Notó hasta aquí en estos 2 que estoy nombrando el protagonismo de Dios como significado del nombre? Y lo va a ver también en los otros 2 que siguen. Te va a ver que esos nombres contenían a la persona de Dios. Dios estaba implícito en el nombre de esas personas, porque eran hebreos y porque era Jehová Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero y el Dios al que ellos servían. Y su nombre declaraba esto. Y entonces Ananías, en hebreo, Dios es misericordioso, pero le pusieron Sadrach, que significa iluminado o dirigido por el Dios Akú. Sacamos a Dios, a Jehová Dios del medio, ponemos a la celebridad, a la deidad pagana. El tercero, Misael. ¿Saben que entre nosotros hay un Misael? ¿Quién sabe quién se llama Misael? Rubén. El segundo nombre de Rubén es Misael.
Yo cuando leía me acordaba, mira vos, tenemos un Misael. ¿Sabes lo que significa Misael? Nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Ese es el significado de Misael. Creo que ni Rubén se da cuenta del nombre que lleva. Nadie es como Dios, pero a Misael le cambiaron el nombre por Mesac. Y Mesac significa que pertenece al dios Aku. Observe el detalle, esto es muy sutil. Nadie como Dios Jehová ahora pertenece al dios Aku. Entonces, ¿cómo de pronto el significado del nombre intenta cambiar justamente el carácter y la convicción de un individuo? Nosotros los occidentales no le damos bolilla a los nombres. Antes, vuelvo sobre eso en un minuto. El último es Azarías. El significado hebreo de Azarías era Dios es mi ayuda. Tremendo. ¡Qué nombre! Y le pusieron en su lugar Abed-nego, que es servidor del dios Nebo. Tenían todos los dioses metidos allí. Y cada uno con un dios pagano particular le asignaron. Entonces, los 4 jóvenes cuyos nombres estaban emparentados directamente con la presencia de Dios, ahora les cambiaron de Dios. Sus nombres ahora contienen otro Dios, no el Dios de Israel, ahora es el Dios de Babilonia, o los dioses de Babilonia. Nosotros los occidentales no le damos bolilla al nombre. No le damos bolilla al nombre porque nos manejamos mucho más por modas. Es fácil, si hiciéramos un ejemplo. Por ejemplo, si nos dividiéramos en grupos de décadas que pertenecemos, van a ver que en las décadas hay ciertos nombres que predominan. Rosa, por ejemplo, no necesitamos averiguar de qué década pertenece. Nos tenemos que remontar a unas cuantas. ¿Por qué? El nombre María, ¿no es cierto? Aunque de pronto después otra vez se vuelven a sacar y a poner. Pero nombre Marcela, tiene que ver, por ejemplo, un nombre, o Cecilia, un nombre que tenemos en este caso unas 6, 7 décadas. Y de pronto ahora que aparecemos con nombres nuevos, ¿vieron estos nombres novedosos que incluso hasta son difíciles de pronunciar? Y de pronto aparecen, y ustedes los tienen en su mente porque, bueno, y si no se van a internet y buscan nombres para mujer, nombres para hombre, y entonces de pronto cada época casi tiene como una determinación de nombres más usados. Fíjese, para lo único que usamos es eso, no más. El occidental no le da mucha bolilla, pero el nombre tiene importancia. Le cuento un testimonio muy breve. Me llamo Eduardo Alfredo Jorge, o sea, mis padres me pusieron 3 nombres. Pero de pronto tuve una tía, solterona, que como mi primer nombre era idéntico al de mi papá, que también se llamaba Eduardo, dijeron, ¿cómo hacemos con los 2 Eduardo? Y entonces al nene, que era yo en aquel momento, vamos a llamarlo Yogi. No me pregunte de dónde se le ocurrió a mi tía solterona sacar ese sobrenombre, ese apodo. Supuestamente era Georgie, como tengo segundo nombre, tercero Jorge, Georgie, Yoshi. Entonces hubo ahí alguna pérdida de una letra y quedó Yogi. Nunca había escuchado yo ese nombre hasta que un día estamos con mi esposa en Mar del Plata. Me acuerdo del lugar y todo. Estamos en la playa ahí del casino. Y de pronto, Yogi. Pero no era yo, era una chica que tenía sobrenombre también como yo.
La única persona en el mundo que se llamaba como yo. Empecé a indagar, ¿qué significa Yogi? ¿Sabe lo que significa? Nada. No significa nada. Entré en el pastorado más adelante y de pronto, che, pastor Yogi. Pero empezó esto a inquietarme. Si el nombre es tan importante. Y entonces voy a averiguar qué significa Eduardo. Y Eduardo es cuidador de tesoros. Y yo ya tenía el llamamiento al pastorado. Cada uno de ustedes es un tesoro. Y Dios me puso, con toda humildad, a tratar por todos los medios de cuidarlos, bendecirlos, guiarlos a pastos que sean de bien y que tengan el alimento sólido para desarrollar una vida plena y una vida madura. Entonces ahí entendí, yo soy cuidador de tesoros que no me pertenecen. Observe el detalle. El cuidador de tesoros cuida, pero no es de él. Por eso que no vamos a permitir nunca el abuso espiritual en esta iglesia, porque no son nuestros, ustedes le pertenecen a Dios. Entonces, ahí tuvo sentido el nombre para mí. Y me cuesta sacarle de la cabeza a algunos que no me llamo más Yogi. Entre ellos a mi consuegra, que un día me parece que le voy a meter un shock. Mi consuegra. Pero no digo cuál, como tengo 3. Así que el nombre es importante. Por eso Babilonia cambia el nombre. Porque cambiar el nombre estaba significando que le estaba cambiando la cabeza también. Le estaba cambiando su identidad. Lo más sagrado de su identidad, que era su creencia en el Señor, estaba siendo sustituida por la creencia ahora en un Dios falso. Y estamos viviendo un tiempo donde el sistema babilónico elige a príncipes y princesas, ya hemos hablado, debían de ser jóvenes, hemos hablado de nuestros jóvenes y adolescentes, debían de aprender el idioma y la cultura de Babilonia, entonces hablar como ellos y hablar el idioma de ellos. Debían de cambiar sus hábitos alimenticios, ahora no era lo que ellos comían, sino lo que decía Babilonia que se debía de comer, y le cambiaron sus nombres para cambiarles la identidad. Por eso el sistema babilónico no murió, no desapareció, sigue absolutamente vigente. Es el sistema que está allí. Es el sistema que se enseña en nuestros colegios. Es el sistema que de pronto los medios de comunicación hablan. Es el sistema que usted va a ver en las películas. Es el sistema que usted va a ver en Facebook. Aún las placas que no tienen texto ya están mostrando algo del sistema babilónico para que lo adoptes, para que sea ahora el tuyo, para que vivas conforme a los principios de este sistema perverso y demoníaco. ¿A quién está apuntado? A los hijos de Dios, para que el amor de muchos se enfríe. Entonces mi pregunta hoy es, ¿cómo estás con respecto al sistema babilónico en tu vida? Pensá un poquito, ¿qué te está conquistando de este sistema? ¿Qué está penetrando en tu corazón y en tu mente de este sistema? ¿O ya lo venís viviendo de tal manera que te has familiarizado, naturalizado con este sistema perverso? Por eso que vuelvo a ese versículo que para mí es atómico, el de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta palabra es para vos. Es para tu vida. Es para desechar un sistema para adoptar otro. Cecilia hace un tiempo nos habló de las vasijas vacías, ¿se acuerdan? Si usted tiene la vasija llena con algo, no puede ser llenado con lo que viene de Dios porque ya está llena. Si usted está lleno del sistema babilónico, no hay lugar para el sistema de Dios. Pero hay que vaciarnos. Tenemos que distanciarnos, que hacer una elección deliberada en nuestra vida. Decir, yo este sistema no suscribo más a este sistema. Ahora acepto, recibo en mi corazón al sistema de Dios, al sistema del reino de los cielos. ¿Qué cosas estoy haciendo del sistema babilónico? Para pensar. Yo no te conozco como para decirte, pero sí sé que el Espíritu Santo en esta mañana va a estar hablándote para mostrarte dónde estás todavía sujeto, entrelazado, amarrado al sistema babilónico. Para que en esta mañana se produzca el corte, para que en esta mañana se produzca la rotura y que vuelvas a tener la identidad de hijo, de hija, de príncipe y de princesa que en tu vida fue puesto, implantado por la presencia de Dios en tu corazón.